Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a analizar en el canal una verdura más. En concreto, como habéis podido leer en el título, vamos a ver las propiedades y beneficios de la zanahoria en nuestros pájaros, ya que sois muchos los que me estáis pidiendo que analice esta verdura. Además, a lo largo del vídeo os iré dando algunas pautas importantes a tener en cuenta y os enseñaré las diferentes formas de ponerle zanahoria a nuestros canarios silvestres, exóticos o citácidas. Sin más, ¡empezamos! La zanahoria es una hortaliza que contiene gran cantidad de vitaminas y minerales muy importantes y que, como otras frutas y verduras, ayudan a complementar la dieta de nuestros ejemplares para mantener un estado óptimo y favorecer el desarrollo de los pichones durante la cría, ayudando a cubrir todas sus necesidades. Entre las propiedades y beneficios más importantes que la zanahoria aporta a nuestros ejemplares, conviene destacar que, en primer lugar, como os he comentado, es una fuente importante de vitaminas y minerales, por lo que es un alimento muy nutritivo, ya que contiene importantes cantidades de vitaminas como la vitamina A, C, E y vitaminas del grupo B, y además minerales importantes como el potasio, calcio o el fósforo, por lo que es muy importante antes y durante la época de cría, ya que durante estas etapas nuestros ejemplares necesitarán una alimentación más completa y la zanahoria, debido a su gran cantidad de nutrientes, pues ayudará a favorecer el correcto crecimiento de los pichones y al mismo tiempo les aportará mayor energía y vitalidad. Y además, la zanahoria es muy útil para que los pájaros mantengan un buen nivel de fertilidad, por lo que es recomendable suministrársela antes y durante la época de cría, ya que ayuda a que los pájaros entren en celo de manera natural sin necesidad de utilizar productos químicos. Si recordáis, en vídeos anteriores, por aquí os dejo el enlace, os enseñé una receta para el celo natural, y precisamente la zanahoria era uno de los ingredientes fundamentales de esa receta por su alto contenido en vitaminas. Además de esto, la zanahoria estimula el apetito y ayuda en el proceso de crecimiento. Por lo tanto, si la incorporamos a la alimentación de los padres durante la época de cría, es muy probable que estos alimenten a las crías con mayor frecuencia y éstas crezcan más rápido y saludables. Además, es de las verduras que destacan por su alto contenido en agua, por lo que si la añadimos junto a la pasta de cría, no es necesario añadir cuscús o lo que utilicemos para aportarle ese grado de humedad a la pasta, ya que, como os digo, la zanahoria aportará humedad a la pasta y favorecerá la hidratación de los pichones. Como contiene gran cantidad de vitamina A, la convierten en una verdura o hortaliza que nos va a ayudar a prevenir y evitar la hipovitaminosis y los problemas en los ojos de nuestros pájaros, que en muchos casos estos problemas se deben a un déficit de vitamina A y que en casos extremos pueden llegar a originar la pérdida de visión del ejemplar e incluso su muerte. La zanahoria, al ser diurética y depurativa, va a facilitar la digestión de nuestros pájaros y además, al ser rica en fibras, va a combatir el estreñimiento de manera natural. Y además, la zanahoria también será ideal para evitar y reducir el estrés de nuestros ejemplares, ya que contiene potasio que favorecerá el sistema nervioso y a su vez también nos ayudará a prevenir y paliar algunos problemas respiratorios. También, debido a que es rica en betacarotenos, es un pigmentante natural para canarios de pastor rojo e incluso para jilgueros. Evidentemente, los canarios no se pigmentarán igual que si utilizáramos productos especiales destinados para la pigmentación, pero sí es cierto que ayudará a favorecer y mantener en cierta medida la pigmentación. Y para aquellos que no queréis concursar o simplemente no podáis adquirir este tipo de productos especiales para la pigmentación, pues podéis utilizar la zanahoria que, como os digo, os ayudará a la pigmentación de manera natural. Por último, también tened cuidado especialmente aquellos que concurséis, ya que la zanahoria puede causar dolor, por lo que en este caso podréis sustituir la zanahoria por otro tipo de frutas y verduras también muy buenas, como por ejemplo la coliflor o el calabacín pelado, que ya más adelante iremos analizando en el canal. Como hemos ido viendo a lo largo del vídeo, la zanahoria se la podemos poner de varias formas, siempre y cuando la hayamos lavado bien previamente.
Podemos ponérsela cocida directamente o bien la podéis rallar como suelo hacer yo y de esta forma se la comerán mejor y les será más apetecible. Y además, si queréis, pues podéis mezclársela junto con la pasta de cría. Por último, también le podemos poner de manera esporádica algunas semillas de zanahoria, que son muy ricas en proteínas y tienen un aporte extra de calcio y fósforo, ideal para mejorar estados carenciales y para la temporada de cría. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que os haya servido para conocer las propiedades y beneficios que la zanahoria aporta a nuestros pájaros y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, manita arriba, compartirlo por vuestras redes sociales para ayudar a otros creadores y como siempre les espero en el próximo vídeo.